Nacer de nuevo, el viaje de la oscuridad a la luz eterna. Imagina que estás frente a una puerta misteriosa, una entrada a una vida completamente nueva, donde todas las viejas heridas son sanadas, todas las cadenas invisibles son rotas, y tu alma es recreada por un poder que supera la comprensión humana. En sus enseñanzas más poderosas, Jesucristo reveló una verdad que sacudió al mundo. Para entrar en el reino de Dios, debes nacer de nuevo. No se trata de un nacimiento físico, sino de un renacimiento espiritual. Una invitación a dejar atrás al viejo ser, lleno de pecado y duda, para convertirte en una nueva creación, transformada por el poder de Dios. En tiempos de Jesucristo, este concepto dejó atónitos incluso a los más sabios. Nicodemo, un maestro de la ley, se acercó a él en la oscuridad de la noche, lleno de preguntas. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo, confundido, preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Hoy en día, millones de personas aún luchan por entender la profundidad de esta invitación. Nacer de nuevo no es un rito simple ni un momento fugaz. Es una revolución interior, donde tu espíritu y tu mente son renovados, llevándote de la oscuridad de la duda a la luz de la fe. En estos 15 capítulos de este viaje, exploraremos el verdadero significado de la regeneración a través de las enseñanzas de Jesucristo y la Biblia. Esto no es solo una teoría, es un llamado a la acción, un camino para que superes el pasado, vivas en libertad y entres en el propósito que Dios ha destinado. Escribe en los comentarios, quiero nacer de nuevo, y comencemos juntos. No te vayas hasta el último capítulo, porque la verdad final puede ser la luz que has estado buscando durante tanto tiempo. Capítulo 1. La sorpresa de Nicodemo. El comienzo del viaje. Cuando Nicodemo se acercó en silencio a Jesús bajo el cielo nocturno, no imaginaba que su pregunta abriría una verdad que cambiaría a la humanidad. El hombre debe nacer de agua y del Espíritu. Juan 3:5, declaró Jesús. Agua, símbolo de purificación. Espíritu, el viento sagrado que sopla a través del alma, recreando cada rincón. Nicodemo, con la sabiduría humana, no podía entender. ¿Cómo puede una persona volver al vientre para nacer de nuevo? Pero Jesús no hablaba del cuerpo. Hablaba de un renacer interior, donde el pecado es arrastrado y comienza un nuevo comienzo. Imagina que tu alma es un campo árido, lleno de maleza y tierra seca. La regeneración es la lluvia de Dios, que riega, siembra nuevas semillas y lo convierte en un jardín verde y fresco. Hoy, ¿estás dispuesto a que el Espíritu Santo te limpie y te regenere? Capítulo 2. Dejar atrás al viejo yo. La muerte del ego. ¿Alguna vez has sentido que una parte de ti se resiste al cambio? Esa es la vieja persona, el yo lleno de orgullo, miedo y culpa, aferrándose a la vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Nacer de nuevo es renunciar a la ropa desgastada del pasado, por muy familiar que haya sido. Piensa en Pablo, de perseguidor a gran apóstol. No se aferró a su antigua identidad. La dejó morir en el camino a Damasco. Hechos 9:3-6. Hoy, ¿qué parte de tu viejo yo necesita ser enterrada para que la nueva creación aparezca? Capítulo 3. La renovación de la mente. El verdadero campo de batalla. La regeneración no es solo un asunto del espíritu. Comienza en la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Tu mente es como una fortaleza sitiada por viejos pensamientos, dudas, resentimientos, fracasos. Pero cuando el Espíritu Santo entra, Él derriba esos muros y construye una nueva base con verdad y esperanza. Yo solía estar cautivo por el miedo al fracaso, hasta que dejé que el Señor renovara la forma en que me veía a mí mismo. No como un perdedor, sino como su hijo. Hoy, ¿cómo permitirás que el Espíritu Santo transforme tu mente? Capítulo 4. Vino nuevo, odres nuevos. La transformación total. Jesús advierte, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, los odres se rompen, el vino se derrama y ambos se pierden. Mateo 9:17.
La nueva vida en Él no puede encajar en viejos moldes. Requiere un cambio total. Imagina que intentas conducir un coche nuevo con un motor oxidado. No funcionará. De igual manera, el nuevo nacimiento te exige renunciar a viejos hábitos, relaciones tóxicas y formas de pensar anticuadas. Yo solía aferrarme a amistades que me arrastraban de vuelta a la oscuridad, pero cuando solté esas relaciones, Dios abrió nuevas puertas. Hoy, ¿qué odre viejo necesitas desechar? Capítulo 5. El pasado no define. ¿Quién eres, Nell? Pasado es como una sombra persistente, siempre tratando de arrastrarte de nuevo. Pero en Jesucristo, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. 1 Corintios 5:17. La mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:3-11, podría haber sido definida por su pecado, pero Jesús dijo, «Yo no te condeno, vete y no peques más». Su gracia elimina la etiqueta antigua, dándole a ella una nueva identidad. Imagina que dejas atrás una maleta llena de cargas. Eso es lo que Dios hace cuando naces de nuevo. Hoy dejarás que el pasado descanse y entrarás en el futuro que Él ha preparado. Capítulo 6. La libertad de las cadenas invisibles. ¿Alguna vez te has sentido atado por el miedo, la vergüenza o la culpa, aunque no puedas verlos? La regeneración rompe esas cadenas. La mujer encorvada durante 18 años, Lucas 13:10-13, fue liberada por Jesús con la palabra, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Él no solo sanó su cuerpo, sino que también liberó su alma de la prisión invisible. Piensa en tus cadenas. Pueden ser el rencor o la baja autoestima. Hoy, ¿dejarás que el Espíritu Santo las rompa para vivir en libertad? Capítulo 7. Santificación. La transformación diaria. Nacer de nuevo no es el destino, sino el comienzo de un viaje. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La santificación es el proceso en el que el Señor te moldea cada día, como un escultor que meticulosamente talla una piedra en bruto hasta convertirla en una obra maestra. Pedro, de un pescador impulsivo a pilar de la iglesia, fue transformado a través de cada fracaso y victoria. Juan 21, 15-17. ¿Hoy tendrás la paciencia para que el Señor te forme? Capítulo 8. Conflicto con el viejo. Mundo, en cuando te conviertes en una nueva creación, el mundo que te rodea no cambia, y eso genera tensión. Se sorprenden de que ustedes no corran juntos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los injurian. 1 Pedro 4:4. Los viejos amigos y las viejas costumbres pueden no entender tu cambio, pero eso es una señal de que estás en el camino correcto. En Pablo fue aliado de los perseguidores, pero después de su conversión se convirtió en su objetivo. Hechos 9:23-25. Hoy, ¿elegirás mantenerte firme en tu nueva identidad a pesar del rechazo? Capítulo 9. La incomodidad con el pecado. Antes de nacer de nuevo, el pecado podía ser un compañero cómodo, pero ahora te hace sentir inquieto. ¿Cómo hemos de vivir aún en él, nosotros que hemos muerto al pecado? Romanos 6:2. Esta incomodidad es la brújula del Espíritu Santo, que te guía de regreso a la luz. Solía pensar que las pequeñas mentiras eran inofensivas, pero después de la regeneración, pesan como una carga de piedras. Hoy, ¿escucharás la voz en tu corazón y rechazarás el pecado? Capítulo 10. El perdón, la llave de la sanación. La resurrección te invita a perdonar, no solo a los demás, sino también a ti mismo. Perdonaos unos a otros, así como el Señor os perdonó. Colosenses 3:13. Perdonar es soltar la piedra del rencor que llevas contigo, para que el Señor sane la herida. El siervo que no mostró compasión, Mateo 18:23-35, se negó a perdonar a pesar de haber recibido el perdón de una gran deuda, y se encerró en el sufrimiento. ¿Hoy dejarás de lado el rencor para encontrar la paz? Capítulo 11. La nueva misión. Luz en la oscuridad. Renacer es recibir un propósito. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Te conviertes en embajador de Dios, llevando amor y esperanza al mundo.
Los discípulos, desde pescadores comunes hasta quienes cambiaron la historia, vivieron esto. Imagina que tu vida es una lámpara que ilumina a los demás. ¿Cómo dejarás brillar tu luz hoy? Capítulo 12. Vivir por el Espíritu, no por las emociones. Las emociones fluctúan como las olas del mar, pero el Espíritu es una brújula firme. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. La nueva creación aprende a superar la ira y el miedo con su guía. Solía dejar que la ansiedad me controlara, pero el Espíritu me enseña a esperar en paz. Hoy, ¿dejarás que Él te guíe en lugar de tus emociones? Capítulo 13. Superando la vergüenza por la gracia. La vergüenza susurra que no eres digno, pero la gracia grita que eres amado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pablo, de perseguidor a mensajero, vivió en esta gracia. Imagina que la vergüenza es una carga que el Señor ha quitado de tus hombros. Hoy caminarás libre en su amor. Capítulo 14. Ama a ti mismo. Como Dios te ama, la nueva creación está llamada a amarse a sí misma, no con arrogancia, sino reconociendo el valor que Dios ha puesto en ti. Somos obra suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Eres su obra maestra, no un montón de ruinas. Mira en el espejo y ve al Hijo de Dios, no los fracasos del pasado. Hoy te amarás a ti mismo como Él te ama. Capítulo 15. Caminar en la fe, no en la duda. La duda es oscuridad, pero la fe es luz. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Tomás dudó hasta que tocó a Jesucristo. Juan 20:27. Y tú también estás llamado a confiar en Él. Imagina que caminas a través de la niebla, de la mano con el Señor. ¿Hoy elegirás la fe en lugar de la duda? Actúa hoy mismo. Imagina vivir en un mundo donde el conocimiento humano, por avanzado que sea, aún no es suficiente para traer paz al corazón o respuestas a las preguntas más profundas de la vida. En estos días somos bombardeados por información y soluciones rápidas para nuestros problemas. Pero entre todo esto hay algo que falta. Una sabiduría esencial que no proviene de libros o experiencias cotidianas, sino de una comprensión que trasciende el entendimiento humano. Esta sabiduría divina no es solo una teoría lejana o inaccesible. Es una práctica transformadora y está disponible para todos los que la buscan. En este video descubrirás cómo la sabiduría de Dios puede influir en tus decisiones diarias, guiándote en tiempos de incertidumbre y dificultad, ayudándote a enfrentar los desafíos más complejos de la vida con claridad y confianza. Pero veamos este video. Imagina vivir en un mundo donde el conocimiento humano, por avanzado que sea, aún no es suficiente para traer paz al corazón o respuestas a las preguntas más profundas de la vida. En estos días, somos bombardeados por información y soluciones rápidas para nuestros problemas. Pero entre todo esto, hay algo que falta. Una sabiduría esencial que no proviene de libros o experiencias cotidianas, sino de una comprensión que trasciende el entendimiento humano. Esta sabiduría divina no es solo una teoría lejana o inaccesible, es una práctica transformadora y está disponible para todos los que la buscan. En este video, descubrirás cómo la sabiduría de Dios puede influir en tus decisiones diarias, guiándote en tiempos de incertidumbre y dificultad, ayudándote a enfrentar los desafíos más complejos de la vida con claridad y confianza. Pero veamos este video. Capítulo 2. Escuchar en el ruido. La sabiduría silenciosa. Sabiendo que está ocurriendo en nuestra vida diaria, el ruido continuo nos empuja a dar respuestas rápidas, y muchas veces las redes sociales pueden amplificar este ruido al exigir que tengamos una opinión sobre todo y que respondamos de inmediato a cualquier provocación. Pero, ¿realmente escuchamos? ¿Hay algo detrás de todo este ruido? La sabiduría que proviene de Dios nos enseña que hay momentos en los que el silencio es la respuesta más poderosa que podemos dar. Capítulo 3. El espacio de Dios. El poder del silencio en nos permite mirar más allá de la superficie, discerniendo lo que realmente es un problema y creando espacio para que Dios actúe en nuestro favor.
El silencio nos aleja de la impulsividad y nos acerca más a la paciencia, que es una virtud que nos enseña a esperar el momento adecuado y, lo más importante, a saber cuándo hablar. El momento de silencio en el juicio puede ser nuestra mejor defensa. Moisés, ante el Mar Rojo, rodeado por el ejército de Faraón, escuchó una instrucción que cambió el curso de la historia. En el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14, leemos: El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán en silencio. Capítulo 4. Arma de la fe. Silencio activo. En cuanto a esa sabiduría, el silencio no es pasivo, sino la certeza de que Dios está en control, que la batalla no es nuestra, sino de Dios. A menudo en nuestras luchas personales, olvidamos esta verdad, pensando que necesitamos debatir, persuadir y demostrar nuestro punto de vista. Pero el silencio, cuando se combina con la fe, es un arma poderosa. Nos da tiempo para reflexionar. Seamos fuertes y esperemos que Dios actúe a nuestro favor. Capítulo 5. Mirar con el corazón. Silencio y compasión. El silencio también nos permite ver a los demás con mayor claridad. En medio del ruido, los juicios y prejuicios se expresan con más fuerza, pero en el silencio podemos escuchar con el corazón para aprender. Hacer silencio en la mente durante momentos de conflicto nos permite ir más allá de las palabras. La sabiduría que proviene de Dios nos enseña a escuchar lo que no se dice, para entender los motivos ocultos y actuar con compasión. No se trata de ignorar o huir de situaciones difíciles, sino de crear un espacio para la verdad y comprender esto. Capítulo 6. Lección de Jesucristo. Silencio en la prueba. El silencio nos conecta con una sabiduría superior que no requiere reacciones inmediatas ni justificaciones vacías. Cuando Jesús fue cuestionado por los fariseos y los líderes, a menudo eligió no responder directamente. En cambio, permitió que el silencio hiciera su trabajo, creando un espacio donde quienes lo rodeaban podían reflexionar sobre sus propias intenciones y elecciones. En Lucas, capítulo 23, versículo 9, cuando fue interrogado por Herodes, Jesús permaneció en silencio. Esto, en lugar de ser visto como una debilidad, puso de manifiesto la falta de propósito en las acusaciones en su contra. Capítulo 7. La verdad a través del silencio. Sin necesidad de palabras. Han hecho lo mismo en nuestras vidas cuando elegimos el silencio. Entre la provocación se muestra la falta de contenido en las críticas que recibimos. No siempre necesitamos justificar nuestras acciones. Actuar cuando la sabiduría reina en nosotros habla más fuerte a través del silencio. Al comprender la profundidad del silencio, sabemos que no está vacío. Por el contrario, está lleno de significado. Abre un espacio para la escucha activa, la presencia de Dios y la transformación interna. La próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar, piensa en el valor que el silencio puede aportar. Es el tiempo necesario para que la sabiduría de Dios se revele y, por lo tanto, puedas actuar con mayor discernimiento en lugar de reaccionar por impulso. Capítulo 8. Humildad. La clave de la gracia. El número 2. La humildad atrae el favor de Dios. Vivimos en una sociedad que valora la prominencia, la autopublicidad y el éxito evidente a los ojos de los demás. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios desafía completamente esta lógica. No se encuentra en la búsqueda incesante de ser reconocido, sino en el camino de la verdadera humildad. La grandeza no se encuentra en la gloria propia, sino en la capacidad de reconocer nuestra dependencia de Dios y servirle. Además, no busques la retribución. La Biblia declara que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad no es una debilidad, es la clave que abre la puerta a la gracia de Dios. Capítulo 9. Liberación personal. Humildad en la acción. La humildad en nosotros nos libera del peso de tener que demostrar algo a los demás. Al liberarnos de esta carga, podemos escuchar y aprender más de Dios, así como de las personas que nos rodean. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de humildad. Incluso siendo el Hijo de Dios, eligió lavar los pies de sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 14, él dice: Ahora, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros.
Esta imagen poderosa nos muestra que el servicio a los demás es un reflejo directo de la sabiduría que habita en un corazón humilde. Capítulo 10. Servir es grandeza. Humildad como Jesús en no. Es necesario tener un título o reconocimiento cuando entendemos que servir a los demás es la sabiduría que Dios nos enseña a poner las necesidades de los otros por encima de nuestras propias ambiciones. El ejemplo de Jesús va en contra de todo lo que el mundo nos enseña sobre el poder y el prestigio. Él nos muestra que la verdadera grandeza es hacerse pequeño al despojarse del ego y asumir el papel de siervo. Esta postura atrae la gracia de Dios. La sabiduría humana a menudo busca la autosuficiencia, pero la sabiduría que viene de Dios nos lleva a reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Y cuanto más nos damos cuenta de nuestra dependencia, más Él nos ama y nos llena con su gracia de humildad. Capítulo 11. El escudo contra el orgullo. La humildad protege. La protección contra el orgullo es una de las cosas más grandes. El enemigo de la sabiduría, Salomón, lo sabía. Con su gran sabiduría, fue advertido en Proverbios 16:18. El orgullo va antes de la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. Cuando nos llenamos de orgullo, perdemos la sensibilidad para escuchar a Dios y aprender de las situaciones y de las personas que nos rodean. La humildad, por otro lado, mantiene nuestro corazón abierto para ser enseñados y crecer. Ella nos ayuda a mantenernos firmes. Recuerda que toda la sabiduría y el entendimiento vienen de Dios, no de nosotros. Capítulo 12. La paz en las relaciones. La humildad construye. Incluso un corazón humilde no solo es una clave para la sabiduría, sino también para las relaciones saludables. Y la verdadera humildad nos permite reconocer cuando cometemos errores y pedir perdón, algo que el orgullo a menudo nos impide hacer. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos aconseja no hacer nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Aunque cada uno no esté atento a lo que le corresponde, cada uno también debe preocuparse por lo que pertenece a los demás. Al seguir este consejo, evitamos muchos conflictos y creamos un espacio para la paz y la reconciliación. La sabiduría de Dios en acción. Capítulo 14. El error. Herramienta del aprendizaje. El valor de un buen error. Todos los humanos cometemos errores. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos cometido errores, pero la sabiduría que proviene de Dios enseña que los errores no son fracasos, sino que pueden ser una de las herramientas de aprendizaje más poderosas. La diferencia en el desarrollo entre aquellos que progresan y aquellos que se paralizan ante sus propios errores radica en cómo enfrentan sus defectos. David, uno de los más grandes reyes de Israel, es un claro ejemplo de cómo Dios transforma incluso los errores más grandes en lecciones profundas. A pesar de haber cometido pecados graves como el adulterio y el asesinato, supo reconocer sus errores, arrepentirse y permitir que Dios lo moldeara en los Salmos. Capítulo 51, versículo 10. La persona clama: «Oh Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu con sabiduría recta». No se trata de nunca cometer errores, sino de saber qué hacer después de fallar. Muchos de nosotros tendemos a ocultar o negar nuestros fracasos por miedo. Sin embargo, enfrentar las consecuencias es parte de la verdadera sabiduría, que incluye aprender de nuestros errores y permitir que nos transformen en mejores personas. Cuando intentamos encubrir nuestros fracasos, como lo hizo David antes, enfrentándose al profeta Natán, la carga se vuelve insoportable. Pero al mismo tiempo, debemos confesar y buscar el perdón para liberar el alma, y Dios nos brinda una oportunidad en Proverbios. El capítulo 28, versículo 13, dice que las violaciones de ellos nunca prosperarán, pero quien confiesa y se aparta de ellas alcanzará. Es a través de los errores que nos volvemos más humildes y conscientes de las limitaciones de la sabiduría que proviene de Dios, quien nos enseña a aceptar nuestras fallas como oportunidades de crecimiento. Así como el oro se refina con fuego, nuestros errores son el proceso por el cual Dios nos purifica para que seamos más fuertes y más sabios.
Muchos hombres y mujeres grandes de Dios en la Biblia enfrentaron caídas difíciles, pero en lugar de rendirse, permitieron que sus errores los llevaran a una relación más profunda con Dios. El apóstol Pedro, de hecho, negó. Jesucristo se convirtió 3 veces en uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva, porque sabía transformar tu arrepentimiento en fortaleza. Además, nuestros errores nos hacen más empáticos y comprensivos con los demás cuando experimentamos un fracaso y sentimos el peso de las consecuencias que debemos soportar. Así podemos entender y acoger a aquellos que también cometen errores. La sabiduría que proviene de Dios no es fría y distante, sino llena de compasión y misericordia. Ella nos enseña a extender una mano para ayudar a los demás en sus momentos de caída, sabiendo que nosotros mismos, en algún momento, necesitaremos esa misma compasión, como Pablo en la carta a los Gálatas. Capítulo 6. Versículo 1 aconseja a los hermanos que si algún hombre se sorprende en alguna falta, ustedes que son de espíritu recto, restauren con espíritu de mansedumbre, considerando cada uno a sí mismo, no sea que también tú seas tentado. En lugar de evitar los errores o intentar vivir una vida perfecta, la sabiduría en nosotros nos enseña a enfrentar nuestras caídas con valentía y a usarlas como trampolines para el crecimiento espiritual. Cada error trae consigo una lección valiosa, y al reconocer esto, nos volvemos más resilientes y estamos preparados para las dificultades que surgen en el camino hacia la sabiduría de Dios, que transforma las cenizas de nuestros fracasos en tierra fértil para nuevos comienzos. Los errores pueden convertirse en una herramienta poderosa de transformación, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. Por lo tanto, es importante recordar que los errores no definen quiénes somos. Lo que nos define es cómo reaccionamos ante ellos y cómo permitimos que Dios nos moldee y nos enseñe a través de nuestras fallas. La verdadera sabiduría consiste en utilizar cada error como una oportunidad para acercarnos más a Dios, reconociendo que en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Actúa hoy mismo. Escribe en los comentarios: quiero la sabiduría de Dios para comenzar este viaje. No te vayas antes de ver todo, ya que la lección final en el capítulo 14 puede ser la clave para cambiar tu vida. ¿Estás listo para dejar que la sabiduría de Dios te guíe cada día?